Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria. Hoy con un programa súper cargado de información, de análisis, también de entrevistas. En una semana pautada, entre otros casos, internacionalmente, por lo que fueron las elecciones nacionales en Venezuela. Ustedes ya lo saben, que mantiene además expectante a toda la comunidad internacional y nuevamente conmovidos, afectados, impactados por hallazgos de detenidos desaparecidos en el Batallón 14, en Toledo, allí en Canelones, a casi 20 años además de lo que fue la primera excavación en este predio. Otro hallazgo, Carlos, de un cuerpo de detenidos desaparecidos en un batallón militar. Estuvieron allí familiares, estuvieron también jerarcas de la institución de Derechos Humanos, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Y el proceso de identificación de los restos va a ser un proceso largo, ya lo sabemos. Van a enviar muestras de ADN a Córdoba, Argentina, para que los equipos de antropólogos argentinos investiguen, porque tienen una base de datos muy amplia allí. Y bueno, veremos más adelante si se logra conocer rápidamente a quién pertenecían estos restos. Recordemos que en el caso de Amelia Sanjurjo llevó un tiempo bastante largo, ¿no? Sí, justamente el caso de Amelia Sanjurjo lo que hizo fue alertar un poco, ¿no?, al equipo de antropología y prever que casos siguientes ya que manejaran información de ADN, o sea que especulan que no haya tanto delay entre el hallazgo y la identificación. Sobre Amelia Sanjurjo quiero señalar además que este hallazgo está prácticamente contiguo, ¿no? Está a 170 metros de donde se había hallado los restos de Amelia Sanjurjo hace casi un año atrás, a 200 metros del hallazgo del maestro Julio Castro, también muy próximo donde estaba Ricardo Blanco Valiente. Este sería el cuarto hallazgo de detenidos desaparecidos en este mismo predio, y vuelvo a reiterar, donde hace casi 20 años se había ingresado. Recordemos que es un radio de 100 metros más o menos en un predio que ocupa unas 408 hectáreas, ¿no? Estamos muy próximos, en un lugar donde podrían llegar a estar sepultados los restos de unos 43 detenidos desaparecidos. Mención aparte para el operador de la retroexcavadora, para Sebastián Eirín, que por segunda vez procede con éxito además en el manejo de esta herramienta, ¿no? Y también a todo el grupo, ¿no?, de investigación en antropología forense, que realmente han hecho un trabajo impresionante, y también la perseverancia, ¿no? Claro, la perseverancia de seguir buscando, porque bueno, ya se hallaron 4 cuerpos y es probable que haya bastantes más. Y también, Carlos, este testimonio del horror, ¿no?, que si bien no nos sorprende, nos sigue golpeando con este tipo de hallazgos, y un testimonio también de la impunidad con la que han vivido los integrantes de las Fuerzas Armadas, que se niegan a decir la verdad para cumplir con un derecho humano tan básico como es el de saber dónde están tus seres queridos, ¿no? Y contradiciendo además lo que había sido la investigación de la Comisión para la Paz, que había sido un gran comienzo. Pero bueno, finalmente lo que terminaba de concluir no es lo que se está observando cada vez que se hace un nuevo hallazgo, ¿no? Muchas mentiras, ¿no? Mentiras, claro, respecto a que, bueno, que se habían desenterrado los cuerpos, que se habían quemado, que se habían tirado al río, y hoy sabemos que, por ejemplo, en el caso de Julio Castro, que fue uno de los tantos sobre los cuales mintieron, se pudo encontrar los restos del maestro. Exactamente, bueno, los vamos a seguir buscando, y de hecho la tierra está hablando definitivamente. Hay mucho más información en Ciclo, porque vamos a tener en la entrevista mano a mano aquí con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, para hablar, entre otras cosas, de las elecciones en Venezuela y de otro montón de cosas que tienen que ver directamente con la campaña electoral, ¿no? Venezuela además va a ser un tema central de este ciclo, como vos mencionabas, Carlos, porque hubo, además de lo del domingo, que fue la autoridad electoral venezolana proclamando a Maduro como ganador, tenemos una oposición que está denunciando fraude y además está denunciando asesinatos y desapariciones. Sobre ese tema vamos a hablar con Roberto López Belloso en nuestro espacio de Le Monde Diplomatique, y además vamos a tener una mesa de análisis con los senadores Jorge Gandini y José Carlos Maía y el periodista Marcelo Pereira para debatir sobre este tema. Buenísimo. También tenemos una recorrida de campaña porque fuimos hasta lo que fue el Consejo Nacional de Cabildo Abierto, o sea que hay muchísima información en este ciclo. Vamos, si les parece, a un resumen de esta semana. Resumen semanal. Nuevos hallazgos en el Batallón 14. Se encontraron nuevos restos socios humanos en el Batallón de Infantería 14 en Toledo, Canelones. Familiares de detenidos desaparecidos estuvieron en el predio y ahora continuará el trabajo del grupo de antropólogos para identificarlos. Es un diálogo con los antropólogos que es muy bueno, y a ellos les manifestamos obviamente el agradecimiento por todo el trabajo, todo el esfuerzo que están haciendo para encontrar a nuestros familiares.
el compromiso de madres y familiares, y es que los vamos a encontrar a todos. Y que el poder político debe ponerse de una vez por todas a la altura y dejarse de buscar el votito, dejarse de la mezquindad de yo hice más, yo hice menos, hacer acuerdos políticos para generar una política de Estado, para exigirle a las Fuerzas Armadas absolutamente toda la verdad. ¿Cuándo las Fuerzas Armadas van a decir toda la verdad? Las actuales Fuerzas Armadas, porque ellos tienen la información, ellos saben dónde están, ellos pueden saber toda la información y terminar con este calvario de una vez por todas. Delgado y las encuestas. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, descartó que la caída de la intención de voto de su partido responda a la conformación de la fórmula presidencial con Valeria Ripoll. Tiene que ver con algunos otros ruidos que hubieron, caso notorio posiblemente el tema de Artigas, pero bueno, viste que en ese caso pasaron en primera instancia a indecisos, esos algunos puntos que bajó el Partido Nacional, dijeron que pasaron a indecisos, que es la etapa previa. Inhabilitación en Artigas. El directorio del Partido Nacional aceptó las renuncias a la fuerza política del exintendente de Artigas, Pablo Caram, la exdiputada por ese departamento Valentina Dos Santos y el exsecretario de la Intendencia, Rodolfo Caram, y los inhabilitó para competir en las elecciones bajo ese lema. Y por último, comunicar a la Corte Electoral que los renunciantes al Partido Nacional no podrán utilizar el lema Partido Nacional para comparecer por cargos electivos. Sin embargo, dirigentes artiguenses esperan que en el verano el partido levante la inhabilitación a Dos Santos para que pueda competir a la intendencia. Orsi y Lacalle Pou. El comando de campaña de Yamandú Orsi decidió que el candidato no participe en eventos en los que haya más de un candidato de la coalición de gobierno porque considera que la representación no es justa. El problema que tenemos es que no entendemos por qué se nos propone que sean 4 candidatos de la coalición oficialista y un candidato de la coalición Frente Amplio nada más. El presidente Luis Lacalle Pou lo criticó por su ausencia en el evento por el Día de la Exportación organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata es porque me había rifado casi todas las bolillas. Heber sobre la situación de Calle. El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, informó a La Diaria que presentará como proyecto de ley su propuesta para tipificar como delito vivir en la calle. La propuesta fue rechazada desde su propio partido y se descarta la posibilidad de llevarla en el programa de gobierno. Elecciones en Venezuela. Las elecciones en Venezuela dejaron como ganadora a Nicolás Maduro, pero fueron cuestionadas por los veedores internacionales que exigen que se entreguen las actas finales para corroborar la victoria. Incluso integrantes de las Fuerzas Armadas han cuestionado la victoria de Maduro. Varios países latinoamericanos, incluyendo Uruguay, también cuestionaron los resultados. En respuesta, el gobierno venezolano retiró a su personal diplomático de Uruguay y de otros 6 países y exigió la salida inmediata de sus representantes de Venezuela. En Uruguay, además de pronunciarse Luis Lacalle Pou, quien dijo que no confía en el proceso electoral que estuvo viciado, habló el candidato de su partido, Álvaro Delgado. Todos tenemos sospecha de que hubo un fraude monstruoso, que se violó la voluntad popular. Estamos con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Fernando, bienvenido a Ciclo. Un placer, bienvenido. Vamos a conversar de muchos temas, pero antes queríamos pedirte un breve comentario sobre el hallazgo de los restos en el Batallón 14 y cómo estás viendo estos avances. Bueno, es una lucha de 5 décadas por la verdad, por la justicia, por el nunca más terrorismo de Estado. Tiene una pequeña y gran significancia el encuentro de una familia con los restos de su familiar. Y tiene una gran significancia social en el sentido de que vale la pena luchar, que valió la pena esas 5 décadas, que valió la pena pegar las siluetas en la dictadura, que valió la pena preguntar dónde están, que valió la pena luchar contra los que decían que no habían desaparecido, que valió la pena luchar en el plebiscito del 89 por el voto verde y sobre todo que vale la pena que un pueblo siempre se reconozca en su pasado. Es imposible pensar en el futuro no mirando el pasado, haciendo de cuenta que no existió. Y al mismo tiempo el dolor que provoca la salvajada que fueron capaces de hacer compatriotas nuestros con uruguayos luchadores sociales o luchadores políticos. Y esa salvajada tiene
me produce a mí particularmente un dolor en el alma. Yo entiendo que tengo que hablar en el nombre de una fuerza política, pero tampoco me puedo deshacer de lo que yo siento. Yo siento que mi familia fue torturada, que mi familia fue exiliada, que mi familia fue separada de sus trabajos, y como muchas familias en el Uruguay, por el hecho de querer construir una sociedad más justa, más solidaria, más participativa. Por esa lógica fueron castigados mis familiares, mis padres, mis tíos. Y en esa lógica 197 uruguayos tuvieron una salvajada mayor, que fue desaparecerlos, que fue no poder a sus familias saber qué había sido de su cuerpo. De hecho, murieron muchas madres sin saber dónde están sus hijos, ¿no? Y bueno, de alguna manera seguir esa búsqueda también implica reconocernos en la lucha tan pertinente, porque 20 años después de la democracia, Tabaré Vázquez permitió ingresar a los cuarteles a buscar. Y bueno, se siguió buscando, y yo me parece muy positivo que en este periodo hayan seguido buscando, ¿no? Fernando, es el cuarto cuerpo, restos que se encuentran en el batallón 14. ¿Considerás cómo están reclamando algunos familiares y otras personas que ese predio debería salirse del control de las Fuerzas Armadas? Hace mucho, ¿no? Hace mucho, y que hay que buscar los mecanismos para, siendo rigurosos, buscar lo más que se pueda. No se puede perder la rigurosidad que han tenido los antropólogos que han trabajado y los distintos técnicos que han trabajado, pero al mismo tiempo estamos trabajando contra reloj para que algunos familiares sepan dónde estuvieron sus familias. Y al mismo tiempo, ojalá que quienes cometieron esas atrocidades al menos tengan la valentía de poder decirnos dónde están. Si el Frente Amplio ayuda al gobierno, ¿podría ser una propuesta concreta de la fuerza política? Y bueno, hemos trabajado enormemente cuando estuvimos en el gobierno. Naturalmente que no ha sido fácil, porque hay un pacto de silencio entre los militares que lo han manifestado públicamente, y llegamos lo más lejos que pudimos llegar. ¿Eso quiere decir suficiente? No. Pero entramos a los cuarteles, los buscamos, se generó la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, hay una cantidad de militares procesados por delitos de lesa humanidad, por distintos delitos de lesa humanidad, y se avanzó en verdad y justicia. Todo lo que quisiera el Frente Amplio no, todo lo que quisiera la sociedad uruguaya no, pero bueno, hay otras herramientas para seguir en la búsqueda de la verdad y de la justicia, sabiendo que nadie va a abandonar esta lucha, y por suerte a esta lucha se han sumado generaciones que hoy tienen 16 años, o 18, o 20, o 25, que demuestra que esta búsqueda va a persistir después que nosotros no estemos, ¿no? Que la generación que lo vivió, que lo sufrió, ya no esté. Fernando, te traemos un poco a la campaña electoral, porque esta semana el presidente Lacalle Pou estuvo refiriéndose al plebiscito de la Seguridad Social, y también aprovechó para decir algunas cuestiones vinculadas a la decisión del comando de campaña de Orsi y del Frente Amplio de que Orsi no participe en actividades donde haya más de un representante de la coalición de gobierno. Y entonces queríamos preguntarte, vos has dicho en otras entrevistas que el presidente estaba violando la Constitución. ¿El Frente Amplio espera que el presidente siga manifestándose de este modo en campaña, y cómo puede pesar eso en la campaña electoral? Bueno, cada uno tiene que ser responsable del cargo que ejerce. El presidente no puede estar en una campaña menor de ver si a una actividad que organiza una entidad empresarial o social o de cualquier índole va o no va el candidato del Frente Amplio. El Frente Amplio resolvió no ir a este formato de 4 de la oposición y 1 del Frente Amplio el 20 de mayo. O sea, 40 días antes de saber cuál iba a ser el candidato a presidente del Frente Amplio. Y lo resolvió por una cuestión lógica. Es muy falta de equidad que por una coalición vaya un compañero o una compañera y por la otra vayan 4. Incluso en la reunión del club de golf, todos dijeron que eran parte de la coalición. Es más, ayer Ojeda, recriminándole a Delgado, le dice, bueno, somos todos partes de la coalición, tendríamos que tener mayor solidaridad para que uno no vaya. Y si son todos parte de la misma coalición. Está proponiendo la rotatividad, ¿no? Claro, que roten, pero que roten. Para nosotros lo mismo si va Delgado, si va Ojeda, si va Manini o si va Mieres. Si es lo que quieren conformar un gobierno. Tienen un problema que la gente, yo creo que no los va a votar. Pero luego, si pudieran, lo que quieren es construir un gobierno. Entonces, de alguna manera, cualquier uruguayo honesto
entiende que no está bien que vayan 4 de una coalición y 1 de la otra. Entonces, digamos, nosotros no tenemos el temor de que ellos nos están corriendo con el poncho que dicen nos queremos esconder a Orsi. Orsi lo estamos mostrando en todos lados, pero no donde ellos quieren, con la gente. ¿Es una Orsi resolución está de con la la coordinación gente. de campaña o es del candidato? Bueno, es del Frente Amplio el 20 de mayo, es una coordinación con el presidente de la campaña, con el responsable de la campaña, con el jefe de la campaña de Orsi, con Sánchez. Pacha Sánchez, y es una coordinación muy precisa con Yamandú y Carolina, porque entendemos que exponerlos a ese tipo de escenarios es muy desfavorable para cualquiera de nosotros. Es más, no es solamente para ellos dos, es también para el presidente del Frente Amplio. De hecho, yo me negué a ir a una discusión de la LUC, donde la invitación era que fuéramos los presidentes de los partidos. El único que estaba a favor de derogar la LUC era el presidente del Frente Amplio, invitaban a Manini, a Mieres, a Sanguinetti y a Iturralde. ¿Y yo cómo iba a ir ahí? ¿Qué posibilidades tenía de competir en un debate con 4 integrantes del gobierno que votaban no? Y decidimos no ir. Y de hecho ADM organizó 2 actividades. En una fuimos con Carolina y Yamandú, y en la otra fueron estos 4 presidentes de la coalición. Bueno, hay que entender que hoy hay 2 coaliciones, porque no es democrático decir van todos los partidos de la coalición. ¿O acaso invitan al presidente del Peri? ¿O acaso invitan al partido de Luz? ¿O acaso invitan a los 10 partidos que ahora ingresaron a la nueva campaña electoral? No. Entonces, si es coalición y es Frente Amplio, es uno y uno. Que roten, que sorteen con una moneda o que hagan lo que quieran. Pero lo que está claro es que el Frente Amplio no va a ir en esa desventaja a ninguna actividad de este tipo, ni se va a prestar para debates agresivos con nadie. Fernando, ¿y la intervención de la calle Pou que te preguntaba recién, cómo la están Y viendo? una injerencia en la campaña electoral absurda de un gobernante que se rifó casi todas las bolillas. El dormir sin frazada, el que se quedó sin frazada se murió de frío, ¿no? Digamos, si uno piensa, los trabajadores pueden dormir sin frazada, perdieron $2.000 millones en 3 años, que nunca más van a recuperar. Algunos trabajadores 45 jornales, otros 60. El dormir sin frazadas es que todos los ediles del Partido Nacional ingresaran de la lista de la calle y de Albizu, ingresaran al Salto Grande. El dormir sin frazadas es que le dieran viviendas a los correligionarios del Cabildo Abierto. El dormir sin frazadas eran que entraran 135, que sepamos, trabajadores AACE por parte de un director de Cabildo Abierto, que luego no asumió el cargo porque se conoció el WhatsApp. El dormir sin frazadas es que el jefe de seguridad del presidente permitiera que se siguieran senadores, presidente del PCNT, estudiantes del Liceo 41 y una cantidad de delitos vinculados a corrupción, que quién sabe hasta dónde llegan, ¿no? Fernando, vinculado a esto, justo Entonces, hoy la salió verdad que para alguien que se rifó tantas bolillas y que termina en este escándalo brutal de lo que sucedió en Artigas, que es con la plata de los uruguayos, de los artiguenses, destinar las horas extras que no se hacían, a gente que no marcaba la tarjeta, usurpar el cargo de intendente para regalar heladeras, hornos, para hacer políticas propias de un intendente, para tener un despacho dentro de la intendencia. ¿Cómo ves un poco la decisión de la fiscal Mónica Ferrero de no acceder a la solicitud de pericia del celular de Astesiano? Bueno, tendría que escuchar la explicación. Yo no estoy para generar controversias con la Fiscalía por un solo motivo, porque creo que es un organismo que le da... que es el organismo que puede elaborar temas de justicia. No quiere decir que no podamos tener diferencias, de hecho debe tener diferencias la propia Fiscalía, pero yo espero que la Fiscalía tenga mecanismos propios para poder llegar a toda la verdad, y de hecho todavía no conocemos toda la verdad. El gobierno no nos ha dicho toda la verdad. ¿Nosotros sabemos cómo es que se rompió el expediente de Marcet? No. Sabemos que H dice que lo rompió la FLUF. La Fiscalía lo está investigando. ¿El gobierno no tendría que haber hecho una investigación interna? Hasta ahora no sabemos cuáles eran las personas que visitaban a Astesiano en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, porque no le tomaban los datos. A mí, presidente del Frente Amplio, cuando fui a hablar con cualquier gobernante, incluyendo el presidente de la República, me pidieron mi documento. Todos los que estaban en la custodia saben que soy el presidente del Frente Amplio, me conocen, saben mi nombre, pero igual me pedían el documento. Como hacen en el CAMU, cuando voy a pedir los remedios. Dice, este es Fernando Pereira, pero yo le pido como cualquier hijo de vecino. Bueno, ¿esto por qué no se hizo? Todavía nadie lo explicó. El gobierno tiene muchas cosas para explicar. Algunas tienen que ver con delitos de corrupción y otras con una opacidad que son brutales, ¿no? Sobre eso y un silencio sepulcral sobre el tema de Artigas, ¿no? Lo que está mal está mal. No, lo que está mal, pero tiene dimensiones distintas.
cómo lo que está mal está mal. Lo que tiene que decir es que hubo actos de corrupción de gente que él apoyó, de gente que hasta hace un mes estaba bailando con Delgado y con Ripoll, de gente que hacía cualquier cosa con la plata de los uruguayos y que no están presos porque se le buscó una pena alternativa a la libertad vigilada, de la cual yo no tengo nada para decir, porque no creo que todo se resuelva con cárcel o con prisión, y probablemente en este caso se justifique una libertad vigilada, pero la indignación de la gente es brutal. Entonces, digamos, de alguna manera tiene que ser claro la política, tiene que ser claro el Partido Nacional. Delgado le llamó irregularidad a estos delitos. No son irregularidades, son delitos de corrupción, como bien dice el fiscal en la sentencia, que además acordó. Es decir, no es que luego de un juicio laudó, acordó. Bueno, yo creo que esta gente tiene que quedar fuera de este ciclo electoral, ¿no? Te quiero llevar un segundo al terreno del plebiscito por la seguridad social. Es muy probable que el próximo 15 la fuerza política dé libertad de acción, como se viene manejando en la interna periodística por lo menos. Hay una postura monolítica muy clara en rechazar esta reforma, esta ley 20.130, pero lo que te quiero preguntar es ¿por qué crees que es mejor la libertad de acción y no una postura única de la fuerza política de cara a esto, tal como lo está exigiendo o pidiendo públicamente la coalición? No, el gobierno quiere que nosotros pensemos como ellos, y no, somos otro partido. Definimos las cosas de otra manera. Discutimos democráticamente nuestras decisiones. En el Frente Amplio conviven dos posiciones sobre el tema plebiscito, pero dos acuerdos muy potentes. El primer acuerdo es lo negativo, que es la ley 20.130 para los trabajadores y trabajadoras uruguayos. Esto se puede sintetizar en que todo lo que se pueda abatir del déficit en seguridad social lo van a pagar con las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Única fuente de financiamiento. O sea, más años de trabajo y una jubilación promedio de las medias más bajas. Bueno, esto la gente lo sabe, se da cuenta. Hay que cambiarla. Segundo gran acuerdo del Frente Amplio, hay que cambiarlo a través de un gran diálogo social, como ya lo hizo el Frente Amplio en 2008. Y tiene el programa del Frente Amplio en qué quiere trabajar. Protección a la niñez, distintas formas de ahorro, financiamiento. Es decir, no es que va al diálogo sin ninguna estructura, va con una estructura y va con un contenido. Uh-huh. Y en tercer lugar, en el tema plebiscitario, conviven dos posiciones, que este plebiscito puede contribuir a ese diálogo y otros que creen que no. ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio? Permitir que todos en libertad puedan opinar, hablar, manifestarse, sabiendo que la prioridad principal del Frente Amplio, ninguna es más prioritaria que es cambiar la vida de los uruguayos. Y para cambiar la vida de los uruguayos y uruguayas, el Frente Amplio tiene que ganar. Con lo cual se ha surcido y se ha pasado toda la etapa de la recolección de firmas sin ningún problema entre el Frente Amplio. Llegamos a una votación histórica en la interna con 418.000 votos contra la mayoría de los analistas que planteaban que esto era una meta prácticamente imposible, que habíamos colocado una meta muy por encima de la que el Frente Amplio podía llegar. Y bueno, nosotros teníamos claro que habíamos hecho un trabajo durante 2 años y medio colectivo que nos permitía pensar que esa cifra era posible. Y la defendimos 3 días antes de la elección o 4 en perspectiva. Es decir, no es que escondimos esto, mostramos nuestro plan. Y nuestro plan consistió en el FAT Escucha y más de 2.000 reuniones con organizaciones urbanas y rurales, en el Diálogos por Uruguay, que implicó discutir el programa con 350 organizaciones sociales y en 500 distintos comités del Frente Amplio, resuelto por más de 2.000 delegados, y luego en giras permanentes que llegó a que el Frente Amplio visitara en 2 años y medio más de 5 veces cada departamento. Bueno, este trabajo duplicó la cantidad de militantes, mejoró la cantidad de comités de base en 20%, que venía cayendo hacía 20 años, mejoró la disponibilidad de los sectores del Frente Amplio para salir a buscar el voto descontento con la coalición y generó una condición muy fuerte de hace 14 meses que todas las encuestas de opinión dan al Frente Amplio como la principal fuerza política. Y es más, la mayoría de las encuestas de opinión, que ya no es una foto, es una enorme película de más de 14 meses, dan al Frente Amplio por encima de toda la coalición sumada. Bueno, ¿esto quiere decir que la elección está ganada? No, ahora viene la segunda parte, que es la que estamos trabajando, que empieza el 3 de agosto con la convención, con un gran acto en el Galpón, donde van a hablar Carolina y Yamandú. El 25 de agosto se presenta el programa del Frente Amplio en la totalidad de los locales del Frente Amplio, en los comités de base, en el día del comité de base.
El primer acto en el interior es el 9 de agosto en Bella Unión. Queríamos empezar en el norte del país y ahí vamos a empezar. Y al otro día vamos a visitar Constitución y Belén. A los pocos días vamos a estar en Lascano, homenajeando al Chueco Barrios, pero además reuniendo a toda la Comisión del Interior. ¿Te vas a mover con la fórmula o te vas a mover independiente? No con la fórmula, salvo a los actos centrales, sino si por ejemplo vamos a Durazno y la fórmula va a tocar 4 localidades, yo voy a tocar con el equipo de senadores y diputados las localidades que no estén pudiendo tocar la fórmula en esa primera gira. Y en la segunda, en el sentido contrario, las que visite la fórmula, bueno, vamos a hacer las otras, ¿no? Las que ya visitó en primera oportunidad la fórmula. Fernando, pero como mínimo vamos a llegar 2 veces a cada localidad. Sobre también la postura respecto al otro plebiscito de allanamientos nocturnos, la ex senadora Constanza Moreira dijo que, a su entender, el Frente Amplio tenía que adoptar una postura más clara respecto a este plebiscito. ¿Considerás que también en este caso hay que dejar en libertad de acción o hay que adoptar una postura? No, creo que hay que adoptar una postura, pero también tener una alternativa. Digamos, nosotros así como está, no consideramos que este plebiscito constituya un avance en la seguridad pública nacional. Más bien es una medida que le suena bien a la gente, pero no resuelve los problemas de la gente. La mayoría de los países es verdad que tienen esta posibilidad de intervenir en la noche, de poder entrar en los hogares en la noche, pero también es verdad que lo utilizan muy poco. Con lo cual, tal vez sería mejor definir qué es un hogar, como planteaban algunos diputados en el periodo actual, y no cambiar la Constitución para permitir que en cualquier hogar pudiera entrar, porque esto, la noche, es muy delicada. La noche es tremendamente delicada. Entonces, ¿se puede decir que no hay que encontrar una solución para este tema? No, hay que encontrarla. Para determinados casos, con una redacción muy específica, definiendo qué es un hogar. De esta manera, solo es un bluff, como todas las elecciones anteriores, para colocar las soluciones de la seguridad que nunca la terminan de resolver. La iban a resolver con la LUC, era la columna vertebral de la seguridad pública, y ya vemos los problemas que hay: cuerpos descuartizados, cuerpos calcinados, cuerpos intentados desaparecer. Va a ser el quinquenio con mayor cantidad de homicidios, o sea, no lo resolvieron. Lo iban a resolver con el tema de los menores, por suerte no se aprobó. Pero digo, siempre tienen una solución mágica cuando se acerca la elección, pero cuando gobiernan, fíjense el Ministerio del Interior, que es el que tiene que tener estabilidad. Perdió el ministro, Heber, perdió al subsecretario, perdió al director general de Secretaría, perdió al director de Convivencia Ciudadana, aparte de los asesores, a la totalidad de la cúpula policial y a más de la mitad de los jefes del Interior. Y por momentos nos quieren dar clases de cómo dirigir la seguridad pública en el Uruguay. También ellos tienen que tener un poco de autocrítica. Bueno, hablando de Heber, hay una propuesta reciente de él Increíble. vinculada. ¿Qué te parece? Que sos pobre, vamos a decir, igual a aclarar a la doble culpa, ¿no? Si sos pobre y te toca vivir a la calle, además te hago pagar delito, penas. La verdad, ni siquiera Delgado lo pudo sostener. Porque la responsabilidad del Estado, ¿cuál es? Que no estén en la calle. Que tengan oportunidades. Que cuando la persona salga de prisión pueda ir a algún lado. Que si tiene alguna enfermedad psiquiátrica esté tratado. El candidato colorado Ojeda va por el lado de la internación compulsiva. Sí, si los dejás, son la derecha. ¿Qué podés esperar de la derecha? Que no sean propuestas de derecha. Porque bien que cuando hay propuestas progresistas el Frente Amplio las apoya. Algunas de las propuestas que Sanjurjo hizo en el presunto diálogo porque sobre ese diálogo han mentido tanto que finalmente vale la pena aclarar. Un diálogo es intercambiar, llegar a un acuerdo, buscar una redacción común. Hubo un intercambio. Un diálogo no es yo te traigo un documento, vos tomás la parte que te conviene, yo no puedo intercambiar con los demás partidos. Es una imposición. Igualmente de ese documento salían propuestas positivas. ¿Qué planteó Gustavo Leal en esa reunión? Que todas aquellas propuestas que fueran presentadas en el Parlamento, el Frente Amplio las iba a votar. ¿Sabe cuántas presentaron? Ninguna. Entonces, es para la tribuna. Si no es para la tribuna, las políticas que planteó Sanjurjo, ¿son las que va a defender el Partido Colorado o son las que defiende el ex fiscal Subía? Porque son diametralmente distintas, tanto que Subía las condena por zurdas. Medio absurdo. La reflexión de Subía es como cortes en negro y blanco. Pero independientemente de eso, ¿cuáles son las reales del Partido Colorado? ¿Son las progresistas que planteó, o con ciertos sesgos progresistas que planteó en el diálogo, o son las de las derechas más duras que ha planteado el diputado Subía?
Sobre la actividad parlamentaria, te quiero preguntar, Fernando, pese a todos los hechos de corrupción que han sucedido, ¿no? Y los escándalos de gobierno, algunos han mencionado, ¿no? Pero rápidamente, Albizu, Moreira, Bascú, Caram, Marcet, Astesiano. La actual administración de la calle Pou, a pesar de todo eso, ha sido la que menos interpelaciones ha tenido en cualquiera de los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio. O sea, esta es la que menos interpelaciones ha tenido. ¿Ha sido demasiado cauteloso el Frente Amplio a nivel parlamentario? Todo lo suficientemente cauteloso para proteger la casa común donde vivimos y para cambiar de gobierno por la vía que hay que cambiarla, que es con el voto. La única interpelación que existe no es la parlamentaria. Existe la mayor interpelación que hay en el Uruguay, que es la gente. ¿Cuál es el mayor interpelante? Los uruguayos y las uruguayas que empiezan a conversar sobre estos temas. Nosotros hemos sido rigurosos en convocar a interpelaciones cuando entendíamos que el tema así lo ameritaba. No utilizamos, como el Partido Colorado y el Partido Nacional, el instrumento de interpelación como instrumento de campaña política electoral. Y para mí está bien. Quiere que le diga, esta es la forma que el Frente Amplio tiene que hacer política. Seguramente alguien piensa que es más radical convocar mayor cantidad de interpelaciones. Yo creo que lo más radical es cambiar de gobierno. Lo más radical no es lo que más duro suena, es lo que más gente convoca. Y lo que más gente ha convocado es esta forma de conducirse el Frente Amplio. Si el Frente Amplio hoy tiene intenciones de voto de 46%, es porque la gente ha empezado a compartir esta forma de hacer política, que no es a los gritos, que no es a los empujones, que no es faltándole el respeto a los demás, que es de alguna manera constatando los hechos y poniéndolos en valor, y que la gente tenga herramientas para juzgar en su hogar, conversando en su familia, en la cocina de su casa, en el living de su casa, en la feria, en el almacén. Y cuando la gente conversa en el almacén, se termina definiendo este diferendo, que es que la gente mayoritariamente está optando por el Frente Amplio. Y lo está haciendo precisamente castigando muchas de estas políticas, que algunas pasaron por interpelaciones, en el caso del Ministerio del Interior y otras que no pasaron por interpelaciones, pero son igual de duras. ¿Cómo ves, Fernando, la posibilidad que se está manejando con mucha fuerza de que Gabriel O'Donnell sea el ministro de Economía de un eventual futuro gobierno del Frente Amplio? Bueno, yo no nombro ministros, ni lo voy a hacer ahora, ni lo ¿Pero voy a qué hacer valoración tenés cuando gane. de Gabriel O'Donnell? Quien tiene que hacer eso es Yamandú. Entonces no es que no quiera responder esa pregunta, es que no tengo elementos para responderla. Lo que por suerte levanto la cabeza en la tranquilidad de mi hogar y en el living ese de que hablaba, o en la cocina cuando estoy cocinando, y puedo hablar con mi compañero y decir, tenemos un equipo económico para un gobierno, para 2 gobiernos, para 3 gobiernos, ¿no? Entre hombres y mujeres que ya tienen experiencia en el ejercicio de gobierno y otros que se han ido formando en esta etapa. Entonces, ¿cuántos nombres de economistas yo pudiera nombrar acá para ser ministros? Y como mínimo 20. La escuela de Danilo Astori ha sido una escuela fundamental. Digamos, no es que lo estamos diciendo después que Danilo no está. Lo dijimos cuando Danilo estaba, que eso no significa no tener diferencias. Pero si pudimos crecer y distribuir, es porque había un ministro sensible a la distribución. Si pudimos crecer y al mismo tiempo negociar colectivamente en sectores que nunca lo habían hecho, como la policía, como los rurales, como las domésticas, es que tuvimos una política activa. O'Donnell está hablando de no aumentar el gasto social y de la preocupación por el déficit fiscal. ¿Compartís un poco esa valoración? Yo creo que hay un déficit social que hay que atender, que es el de la pobreza infantil. Y en eso hay un acuerdo general en el Frente Amplio. No es que es un acuerdo parcial. Para eso. Va a haber recursos para atender la pobreza infantil. De alguna manera hay un proyecto de la doctora Lustenberg, que hace meses que está ahí dando vueltas en el Parlamento, pero hay un conjunto de políticas públicas que debemos tomar para que efectivamente los recursos que se vuelquen a la niñez lleguen a la niñez. Y los niños viven en un hogar, en general en un hogar que está la madre y sus niños. Y en ese hogar tenemos que brindar todas las ayudas, las sanitarias, las de salud, las económicas, las alimenticias, y de alguna manera darle oportunidad a ese niño que pueda pasar por la escuela y que la escuela pueda pasar por el niño y que tenga movilidad horizontal. Este es un enorme desafío que la izquierda no puede fallar. Luego habrá discusiones de política económica que son de la macroeconomía, pero luego hay muchas de la microeconomía. La vida de un pueblo puede cambiar por 30 kilómetros de ruta. La vida de un pueblo puede cambiar por una decisión de instalar un centro productivo. Entonces, no solo hay que mirar la macro. Si algo me enseñó el Frente Te Escucha, es que hay cosas muy pequeñas que modificándolas cambian las cosas de un pueblo. A eso Yamandú le llamó la revolución de las cosas simples, y yo comparto.
Si vos tomás diaformina, como es mi caso, y vas a la policlínica y no hay, ese es tu mayor problema ese día. Y yo visité casi todos los hospitales y policlínicas de casi todo el país. Y en la mayoría de ellas había ausencia de medicamentos para enfermedades crónicas, como la diabetes o como la hipertensión y otras. Entonces, bueno, esa es una cosa simple, sí, mirá globalmente, pero si la resolvemos el problema de la vida de la gente. Entonces, hay discusiones macro que hay que asumirlas y que las va a liderar Yamandú y Carolina, pues Yamandú es el que va a ser electo presidente. Yo voy a seguir presidiendo un partido político, no al gobierno. Y va a haber momentos donde va a haber tensiones entre el partido y el gobierno. Porque nosotros vamos a seguir escuchando a la sociedad civilmente organizada y vamos a trasladarle al gobierno las preocupaciones. Y al mismo tiempo vamos a escuchar a los militantes de base del Frente Amplio y le vamos a trasladar al gobierno sus solicitudes. Lo que esperamos siempre es que el gobierno nos escuche. Si hoy me decís, esa oportunidad está en el gobierno de Yamandú, yo te digo, sí, pongo las manos en el fuego de que vamos a tener esa interlocución y de hecho la estamos teniendo en estas semanas, tanto con Yamandú como con Carolina, como con Pacha y con todo su equipo. Una aclaración ahí antes de dejarte, Carlos, que yo dije recién el que no quería incrementar el gasto social y en realidad dijo no quería, mostró preocupación por incrementar el gasto en general, ¿no? Fernando, no quiero despedirte sin arrimarnos por lo menos al tema Venezuela. El Centro Carter emitió el miércoles un claro informe en el que advierte que no pudo verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados de la elección venezolana declarados por el Consejo de Elección. Concluye que la elección puede ser considerada no democrática. El Frente Amplio estaba esperando este pronunciamiento. De lo que quiero saber es, bueno, cuál es el próximo paso, qué es lo que la fuerza va a decidir para dar un pronunciamiento sobre lo que ya está medio como claramente expuesto. El primer paso, dentro de un minuto, empezar un secretariado del Frente Amplio. Dentro de un minuto, exactamente dentro de un minuto. Así que voy a llegar unos 10 o 15 minutos tarde. Y esto refiere a que hubo situaciones que modificaron la primera declaración del Frente Amplio. El Frente Amplio defendió su posición en la declaración pública que emitió, diciendo el gobierno tiene que publicar las actas, necesitamos las auditorías del Centro Carter y de las Naciones Unidas, que es la que está faltando, y además tenemos que procurar que haya paz en Venezuela. Bueno, algunas de estas cosas claramente han sido alteradas por decisiones. En primer lugar, el clima de paz en Venezuela es un clima que está alterado por represión. Las partes no se reconocen, con lo cual el diálogo es inexistente hace mucho tiempo. El Centro Carter ha dicho que no tiene herramientas para decir que la elección fue transparente y digamos, en la medida que el gobierno no muestre documentos públicos, digamos, la elección queda sospechada. Y cuando una elección en el mundo queda sospechada, queda sospechado la legitimidad del gobierno. Entonces, hay que reflexionar ahora en el Frente Amplio, pero no vamos a resolver el problema venezolano tirando nafta en el conflicto venezolano. Lo primero que tiene que haber es paz. Lo primero que tiene que haber, como decía la senadora Quilichán, es diálogo. Porque ¿cómo se va a salir del problema venezolano? Dialogando. ¿Hay un sentimiento de desilusión? Bueno, por hoy me voy a guardar el sentimiento, porque a mí me afligen cosas muy colectivas y después cosas muy particulares. Mi familia está exiliada en Venezuela, no es que yo viva este problema como un problema distante, sí. Distante. Lo vivo cercano porque Venezuela es muy cercano a Uruguay en su historia, porque podés ir a Venezuela y que los venezolanos canten canciones de Biglietti en zonas cercanas a Caracas, porque Venezuela siempre fue un país muy solidario con el Uruguay y de hecho recibió a miles de exiliados uruguayos durante la dictadura, entre ellos a mi familia en el año 75, aparte de mi familia. O sea que no lo vemos como un problema indiferente. Hoy se están denunciando torturas, hoy hace mucho tiempo ya, torturas, desapariciones o detenciones y desapariciones por algunos días de activistas de derechos humanos en Venezuela, lo denuncia las Naciones Unidas. ¿Cómo explicás el hecho de que haya sectores del Frente Amplio que todavía siguen defendiendo el gobierno de Venezuela? Bueno, yo en el Frente Amplio no los escuché, de hecho la declaración fue unánime. El MLN, no, sectores dentro del Frente Amplio, ¿no? Yo no digo que no haya pequeños sectores o nucleamientos que se hayan expresado. El Frente Amplio votó su declaración por unanimidad y en esa declaración se pedía transparencia, en esa declaración se pedían acciones, en esa declaración, y después todos ustedes escucharon el debate en el Parlamento, donde nuestros senadores defendieron muy bien la posición del Frente Amplio. Pero esa sesión del Parlamento era para ayudar a Venezuela
o para poner en duda la legitimidad democrática del Frente Amplio. ¿Y el Frente Amplio puede ser juzgado por su legitimidad democrática? ¿Están preocupados por Venezuela o están preocupados por la caída electoral que han tenido? Porque si estuvieran preocupados por Venezuela, seguramente tendrían el tono de la Cancillería, que era un tono similar al del Frente Amplio, y no el tono de quienes, usando el cargo de senadores, adjetivan, insultan, descalifican el Frente Amplio. Al Frente Amplio nadie le va a hablar de dignidad, porque durante la dictadura acá, los muertos, los desaparecidos, los torturados, mayoritariamente los colocó el Frente Amplio. En la lucha por la defensa democrática, por volver a la democracia en el Uruguay, en buena medida la ejerció el Frente Amplio junto a sectores de los partidos tradicionales. Pusimos nuestros compañeros y compañeras en la década del 80 a luchar contra la dictadura militar. Y fueron presos en el 81, en el 82, en el 83, en el 84 murió Rodimir Roslik, producto de la tortura. Y nos van a hablar ellos de la dignidad cuando tuvieron gente en los consejos de Estado, en los consejos vecinales. También hay que tener un poco de vergüenza. También hay que hacer una autocrítica de su propia historia. ¿Es que son responsables los actuales senadores? ¿Es que no había gente en el Partido Nacional que efectivamente luchó contra la dictadura del Partido Liberal? Estaba lleno. Pero nunca tomaron decisiones concretas para sacar de sus filas a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad. Entre otros al senador Juan Carlos Blanco, que había sido canciller de la República por la dictadura y luego senador por el Partido Nacional. O Aparicio Méndez, que siendo miembro del Partido Nacional presidió el Uruguay en nombre de la dictadura militar. Todos tenemos que perdonar, pero no pueden ofender al Frente Amplio de cualquier manera. Tuvimos 15 años en el gobierno y no seguimos ni periodistas, ni organizaciones, ni a ninguna expresión. Es más, la fomentamos. En el Uruguay estaba prohibido organizar la policía. Y les permitimos organizarse y hoy los policías tienen 20.000 trabajadores policiales afiliados. Promovimos el sindicato de trabajadores rurales, promovimos el sindicato de trabajadoras domésticas. Entonces, ¿cómo es que se pone como si el Uruguay tuviera algo que ver con Venezuela? Si acá nos reconocemos los partidos, si acá nos respetamos, si acá un partido pierde una elección por un punto y Tabaré Vázquez sin ningún problema entrega la banda presidencial. Entonces, hay un tono que ellos colocan en el Senado que tiene mucho más que ver con la política interna a la altura del Zócalo que con la preocupación por la situación de los venezolanos, que nosotros la compartimos. Es una preocupación que es legítima y que hay que encontrar una solución por la vía pacífica, o alguien quiere que haya una solución que no sea por la vía pacífica. Si lo cree, que lo diga. Entonces, digamos, parece más lógico el posicionamiento de la Cancillería que el posicionamiento de los senadores del gobierno que hacen de estas discusiones discusiones de campaña electoral que nada tienen que ver con los problemas del Uruguay. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que está mal. Utilizar cualquier tema para hacer campaña electoral. Cualquier tema. Esto no es Uruguay. El Uruguay no injerencista no es este. El Uruguay que respeta a otras naciones no es este. El Uruguay que se respeta entre sí no es este, y ojalá que esto cambie en las próximas horas. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ciclo. Muchísimas gracias. Volveremos a conversar programáticamente seguramente. Un placer y bueno, éxitos. Un placer. Seguimos como Ciclo. Este fin de semana el Congreso Nacional de Cabildo Abierto estuvo sesionando para, de alguna manera, aprobar, respaldar la fórmula de Cabildo Abierto y, por sobre todo, a la candidata a vicepresidenta designada por el líder Guido Manini Ríos. Me refiero a Lorena Quintana, una médica de familia, una médica comunitaria, especializada en adicciones, especializada además en política de drogas, por lo cual está designada, una católica de 47 años que se impuso en este caso ante Rosana Olivera y bueno, fue aprobada, fue votada por este Congreso. Fue un Congreso además tenso, Carlos, porque hubo hasta incluso un botellazo con una botella de plástico. Abucheo, botellazo. Sí, abucheos al senador Domenech. Y además el sector de Eduardo Radaeli, que impulsaba a otra candidata para la vicepresidencia, que era Rosana de Olivera, estuvo cuestionando las decisiones tomadas por Manini Ríos. Y Ciclo estuvo en el club Welcome y esto fue lo que registró. Palabra de bienvenida a este tercer Congreso Nacional de Cabildo Abierto. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a nuestro líder, el general Guido Manini Ríos.
a eventos, cabildo abierto, porque las propuestas son muy importantes, son las que necesita el país, las que necesita el país realmente. Ahora como habló de la juventud, de la droga, de la familia, todo eso es importantísimo, hay que luchar por eso. Y espero ojalá llegue a presidente, ojalá. Y hoy me encantó la chica, la doctora que sí, la conozco, la escuché allá en los eventos y me encantó las propuestas totalmente. Así que contenta con la elección de la Súper contenta con la propuesta. Sin duda que hoy es un momento donde dejo de ser la referente del Encuentro Nacional Cristiano y paso a ser la referente de todo Cabildo Abierto. Yo me comprometo en defender la vida, en defender la familia, en defender los principios y valores de Cabildo Abierto. Prometo a luchar codo a codo con todos ustedes para que no quede un solo uruguayo que no se entere cuáles son las políticas que Cabildo Abierto promete llevar adelante si llegamos al gobierno. Porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que Manini Ríos sea presidente de todos los uruguayos. Como líder político, Manini expresa eso. Lleva en su palabra una serenidad, una tranquilidad y habla de nosotros mismos, de los ciudadanos, y habla de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando desde hace mucho tiempo. Estoy realmente contenta que Lorena Quintana sea nuestra vice. La información, por supuesto, que tengo de ella sobre su trabajo, que es de lo que estoy hablando justamente, familias fuertes. O sea, eso significa apoyar a los ciudadanos de este país. Y Lorena va a aportarle a la fórmula presidencial la fuerza necesaria para llegar con la propuesta gobernamental. Cabildo Abierto va a realizar un nuevo congreso el 14 de diciembre. En ese congreso vamos a votar cambios en nuestros estatutos que como corresponde les van a ser remitidos a todos los congresales 30 días antes del Congreso. En todos los lugares donde hubo un cabilante hubo seriedad, responsabilidad y compromiso. Así lo reconocen todos y para nosotros es motivo de orgullo en tan poco tiempo haber podido dar a quienes desempeñaron esas funciones de esa forma, fortaleciendo y colaborando este gobierno. Podemos decir que Cabildo Abierto ha sido en este periodo protagonista en el escenario político. Un partido que ha aportado legalmente a la coalición de gobierno. Y podemos hablar de que este partido ha mostrado sus características, un partido que no se calla la boca ante los problemas que entiende son sustanciales a la gente, un partido que, sin lugar a dudas, cada vez que ve un problema real, aporta una solución, aunque esa solución toque intereses que se acostumbraron a no ser tocados nunca. Tenemos confianza que si la gente se saca la venda de los ojos, Manini puede ser presidente y puede ser un buen presidente. Bueno, conceptos como lo de vida, ¿no? De la defensa de la vida, de la familia, se meten en esta campaña, ¿no? Sí, Lorena Quintana tiene un perfil muy particular. Ella ha dicho explícitamente que quiere contrarrestar la agenda de derechos, se ha manifestado en contra de la despenalización del aborto y también de la legalización de la marihuana, y ha dicho cosas como que ahora las mujeres y las minorías se llevan todos los galardones y que parece que, bueno, que sea una ventaja ser mujer o minoría en estos tiempos. Es decir, es una crítica bastante férrea, no solamente de la agenda de derechos, sino también de la perspectiva de género en general, ¿no? Como decía este último participante de la entrevista, si se quita la venda de los ojos, Manini puede ser un buen presidente.
La situación en Venezuela ha dado que hablar en estos días y ha ocupado la agenda informativa. El domingo la autoridad electoral venezolana proclamó a Nicolás Maduro como próximo presidente, como presidente reelecto, pero la oposición denuncia fraude, también denuncia asesinatos, desapariciones, y hay observadores internacionales que están alertando que estas elecciones no fueron o no pueden considerarse democráticas. Sobre esta situación en Venezuela vamos a hablar hoy con Roberto López Belloso. ¿Cómo estás, Roberto? Director de Le Monde Diplomatique. Vamos a comenzar, Roberto, antes de empezar a analizar esta situación, escuchando lo que decía Maduro en la noche del domingo y también la líder opositora María Corina Machado. Varias horas después de que cerraran las urnas en Venezuela este domingo, el Consejo Nacional Electoral informó que Nicolás Maduro obtuvo 51,20% de los votos. Sin embargo, desde esa misma noche y a lo largo de los últimos días, la oposición denunció que hubo fraude. Eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República. La líder opositora María Corina Machado sostuvo que el triunfo fue del representante de su partido, Edmundo González Urrutia. Además, días después de las elecciones, Corina Machado también denunció 16 asesinatos y 11 desapariciones forzadas durante protestas. Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos. Y todo el mundo lo sabe, obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Felicitaciones, Edmundo. Roberto, ¿cómo analizás los distintos actores que están en pugna y las disputas en el marco de esta situación en Venezuela? Lo primero es que es una situación que no es de este fin de semana pasado, es una situación que ya se viene arrastrando el deterioro democrático de Venezuela, pero sí lo que ocurre es que probablemente haya un giro de degradación del republicanismo venezolano. ¿Cuál es este giro? Hasta ahora se habían registrado algún tipo de erosiones al Estado de Derecho, pero no había ocurrido que de manera muy clara se cuestionara el resultado de una elección verosímilmente. Para decirlo en otras palabras, no había pasado de que el oficialismo se robara una elección. Si eso se llega a confirmar, es un giro autoritario importante. También hubo proscripciones, que no se habla tanto, ¿no? Pero hubo proscripciones de candidatos opositores previas a las elecciones. Sí, cuando el informe del Centro Carter dice que no se puede considerar un proceso electoral democrático, no se refiere solamente al momento de la votación, ni siquiera a los resultados. No está hablando de actas. Ahí, ¿no? Exacto. Se refiere a todo lo que ocurrió desde, como vos decís, las proscripciones, incluso cosas mucho más elementales como la equidad en el uso del espacio de los medios de comunicación para todos los candidatos. No olvidemos de que hubo figuras de la oposición a las que se les prohibió viajar en avión en un país donde las distancias son muy grandes y por lo tanto no tener la posibilidad de hacer vuelos internos disminuye radicalmente las posibilidades de realizar actos políticos en distintos departamentos. Roberto, ayúdanos a entender geopolíticamente cómo está parado, cómo está trazado este tablero con Venezuela. Nosotros tenemos en el día de mañana va a empezarse a distribuir la edición de agosto de Le Monde Diplomatique a nuestros suscriptores y el título de tapa con que se van a encontrar es Venezuela.
Yo creo que eso resume el nuevo estado geopolítico en el que queda el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo en la región. Los apoyos que tenía y que había comenzado a recuperar luego de los diálogos en Barbados se han ido descascarando cada vez más. Ya no solamente tiene la oposición del ex Grupo de Lima, donde estaban los gobiernos que se podría denominar de centro derecha de América Latina, sino que también gobiernos progresistas, el más claro Gabriel Boric de Chile, y aliados tradicionales que habían comenzado a permitir de que Maduro volviera a entrar en el terreno diplomático internacional, como México y Brasil, ya han estado planteando dudas muy serias. Y bueno, en el caso de Gustavo Petro, creo que ha sido el que fue, aunque no en la retórica, pero sí en el contenido de sus declaraciones, el que fue más lejos. Ya Petro está llamando a un diálogo político entre la oposición y el oficialismo para encontrar una salida. Sí mantiene Venezuela el apoyo de Rusia, que se pronunció rápidamente en favor de la legitimidad de las elecciones. Sí, porque fuera de la región ni a Rusia ni a China le importa en realidad la calidad democrática de los gobiernos con los que realiza sus entendimientos. Irán es otro adherente, ¿no? Irán es otro adherente en esa misma línea. Ahí hay un juego geopolítico entre este bloque occidental, digamos, y otras potencias o emergentes o desafiantes, como China, Rusia e Irán, en mucha menor medida, pero también incluso la India, que trascienden la preocupación por la calidad democrática, así como a Uruguay no le importa la calidad democrática de China cuando comercia con Pekín. Es decir, cuanto más lejos se está del lugar geográfico de incidencia de un país, menos se piensa en esa filigrana republicana que es tan importante para las sociedades que lo viven y para sus vecinos. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos en ciclo y gracias por ayudarnos a entender, y seguimos con más información. A ustedes. Como veíamos recién con Roberto, las elecciones en Venezuela han generado polémica en todo el mundo y particularmente en Uruguay. El martes el Senado trató con carácter de grave y urgente este tema, y para retomar esos intercambios hoy recibimos a los senadores, con mucho gusto, a los senadores del Partido Nacional, Jorge Gandini, y del Frente Amplio, José Carlos Maía, y también al periodista, columnista, exdirector de La Diaria, Marcelo Pereira. Gracias, Marcelo, por acompañarnos también. Primero quería consultarles, bueno, han pasado muchas cosas desde el domingo. ¿Qué valoración hacen de la situación actual en Venezuela? ¿Empiezo yo? Adelante. A ver, han pasado muchas cosas en estos meses. El domingo fue el día en que se consolida un proceso de irregularidades y restricciones en una elección que no fue libre. No permitió que se presentaran los candidatos que querían, lo fue cortando e impidiendo. No hay prensa libre, hubo candidatos detenidos, hay muchos exilados, hubo un proceso de restricción para que se anotaran los venezolanos que viven en el exterior, y pudieron votar muy poquitos en realidad de ellos, y llegaron allí los candidatos que el régimen quiso. No llegó la líder, María Corina Machado, ni otra señora que la sustituida, que como se llamaba Corina, no se la permitió llegar. Después, lo que pasó ahí fue que hay un proceso en el que se vota con mucha seguridad. La manera de votar es buena, pero el asunto es quién cuenta los votos. Y fue proclamado inmediatamente por un Consejo Nacional Electoral, que es la Corte Electoral de aquel país, que no es independiente, depende del gobierno, del Poder Ejecutivo, no es como en Uruguay, y sin mostrar las actas ni dar ningún dato, proclamó inmediatamente la victoria del dictador. Yo creo que hay un golpe de Estado en proceso de la propia dictadura, es decir, que quiere darle apariencia de elección libre a algo que a ojos del mundo entero no lo es. Y lo que están pidiendo hoy todos los que quieren defender de alguna manera al régimen es ganar tiempo para que se falsifiquen las actas y puedan presentarse otras, porque si rápidamente pudieron
contar el resultado, deberían rápidamente haber mostrado las actas y todavía no las han podido mostrar porque obviamente no dan ese resultado. Maduro dijo que iba a presentar las actas a la brevedad. ¿Ustedes consideran que ya no tienen validez en el momento en que se presenten? A ver, yo creo que es todo un proceso de hace unos cuantos años, el del gobierno de Venezuela, muy delicado, que tiene características autoritarias, lo hemos dicho siempre, durante mucho tiempo. Es claro también que en mi partido, que es el Frente Amplio, tiene visiones distintas sobre este proceso y yo no tengo ningún problema en admitir y asumir que sobre este proceso, dentro del Frente Amplio, hay miradas distintas. Ahora, sobre el hecho en sí que estamos viendo hoy, más allá que tiene su historia y su trayectoria, hay situaciones que valoramos mucho a la hora de sacar una resolución en el caso del Secretariado del Frente. ¿Cuál es la valoración? Bueno, en primer lugar, que teníamos que tener una valoración que entendíamos tenía que estar alineadas con, a esas horas, las posiciones más sensatas. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de posiciones que estaban similares a las que se expresaron después, por ejemplo, por gobiernos de Brasil, Chile y varios más de la región, que exigían algo que ahora lo tenemos que tener en análisis, que no estaba en ese día, que eran los pronunciamientos de la organización Carter y Naciones Unidas, y eso para nosotros va directamente vinculado a que haya necesaria e indispensablemente garantías en cuanto a las actas que tú referías. Agrego, desde el punto de vista político, sin duda alguna, acá estamos en un proceso muy grave, muy delicado, y creo que el abordaje tiene que ver mucho más con una situación, digamos, violatoria de derechos humanos, de libertades y de garantías, pero nuestro abordaje, por lo menos desde el Frente Amplio, no es con las expectativas del ciclo electoral uruguayo, el que estamos 90 días a votar. Tiene que ver con desde qué lado se para el Uruguay respecto a un proceso muy delicado, es decir, intentando alinearse con lo que ha sido históricamente la posición del Uruguay en esta materia, y en el cual, por ejemplo, en el último gobierno del Frente, tuvo decisiones importantes, particularmente la del canciller Rodolfo Noboa, cuando retiró personal diplomático ante incidentes importantes. Ahora, con el pronunciamiento del Centro Carter, ¿te parece, José Carlos, que el Frente Amplio debería sacar otro pronunciamiento un poco distinto? Sí, a ver, va a ser motivo de análisis ahora en estas horas nomás, creo que lo señalaba hace un rato Fernando Pereira, el secretariado del Frente Amplio va a analizar esto y va a actuar, y eso indudablemente son elementos nuevos que agravan la situación que estaba a la hora del pronunciamiento del Frente, que yo creo que tenía un alineamiento similar en términos, no en términos concretos, pero sí similar a la orientación que sacó hasta la propia Cancillería uruguaya. Sí, yo creo que esto es básicamente la frustración de una posibilidad que se esbozó en algún momento de que hubiera una salida acordada entre el oficialismo y la oposición venezolana. Hubo acuerdos que desembocan en esto que en realidad dinamita la posibilidad de acuerdos, ¿no? En una situación muy complicada, que venía muy mal desde hace muchos años, y ahora se pone peor. Y en un contexto en el que es muy difícil encontrar, yo no tengo responsabilidades institucionales, no soy senador, lo puedo decir tranquilamente, es muy difícil encontrar en Venezuela, entre los actores políticos principales del gobierno o de la oposición, alguien que no tenga responsabilidades en hechos graves de corrupción, de violencia, de desconocimiento de las normas institucionales. El elenco en pugna, digamos, es tremendo. De cualquier manera, han cambiado cosas en los últimos años. Acá hay alguna gente que está un poco con los figurines atrasados con Venezuela. La situación de la última gran crisis, por ejemplo, ha cambiado bastante porque, por ejemplo, Fedecámaras, las cámaras empresariales venezolanas, que en un momento determinado estaban muy alineadas contra el chavismo y promoviendo incluso golpe de Estado contra el chavismo, ahora tienen una parte del empresariado venezolano que está haciendo muy buenos negocios con Maduro.
Y ha mejorado también la situación económica. Ha mejorado la situación económica, digamos. En términos relativos, hay que ver de quiénes, ¿no? Claro. Porque es un país que también ha aumentado la desigualdad. Hay procesos en que se ha revertido el tipo de expropiación que había hecho Chávez, se le han devuelto cosas, el sector privado avanzado, financiero, sobre todo. No es que Venezuela haya encontrado lamentablemente una alternativa productiva a su dependencia del petróleo, más bien hay otro tipo de actividades que no son alternativas productivas, pero bueno, la situación es distinta. Hoy Fede Cámaras no fue un actor alineado con la oposición, porque tiene interés en juego. Ahora, políticamente esto se pone cada vez más complicado. Sí, Jorge, ¿querías contestar algo de eso? Digo, ¿y si la gente en Venezuela viviera mejor económicamente? ¿Y si las empresas estuvieran más contentas? ¿No sería igual de grave lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No han podido, se han robado todo. Cayó al 10% de la producción de petróleo en ese país, riquísimo. No tienen nada. Sostienen a Cuba con el petróleo y tienen un vínculo con Rusia, con China y con Irán, que se le llevan los recursos minerales, que es una de las riquezas más importantes de ese país, en connivencia con el gobierno y con los militares. Han generado allí una cabecera de puente de otros intereses de otras zonas del mundo. Lo que está detrás de esto es mucho más grave. Le importa muy poco a Chávez que Uruguay, Argentina o quien sea, va a Chávez, al chavismo, a Maduro, que los países de la región lo critiquen. Lo único que le importa es que ha tenido el respaldo de Rusia, de China, de Irán, de Cuba. Rusia le ha dicho que lo felicita por el resultado y recuerde usted que aquí siempre tendrá un lugar y será bien recibido, como diciendo, si te tenés que tomar un avión, mirá que te lo podés tomar para acá. Hay un conflicto que tenemos que mirar con mucha atención. Y hablar de Venezuela es hablar de Uruguay. Porque cuando uno analiza lo de los otros, también está hablando de sí mismo, donde se para. Allí hay un proceso autoritario y violento, donde no hay necesariamente una ideología detrás. Está la fuerza del poder y de las armas, autoritariamente, que con represión, tortura, desapariciones, sin prensa libre, sin que pueda haber un programa como este en ningún medio, un grupo de gente con poder maneja ese país y quiso vestir de democracia para legitimarse, como hicieron los militares aquí en el 80, y aquí le salió mal y tuvieron que reconocerlo. Y como le sale mal, están tratando de vestir la novia de modo grotesco para explicar que las actas, que nadie vio todavía, le dan ganador. Y las que vimos, las que el mundo está viendo, las que están colgadas por la oposición, que son el 70%, dan una clarísima victoria de la oposición. Que después de eso, de reconocerlo, tendría que haberse sentado a generar una transición, nada de blanco y negro. Pero les pasó por arriba otra vez. Y la parte de hablar de Uruguay y de todo esto, ¿cuál sería? Eso, justamente. Porque cuando uno mira y se refiere a los temas de los demás, también está hablando de sí mismo. Es decir, ¿cuánto nos importa la libertad? ¿Cuánto es para nosotros importante los derechos humanos? O los derechos humanos valen más o menos según de quién sea y cuán amigo sea el que los viola. Vamos a ver, habla de nosotros. Yo los invito justamente para pasar a esta discusión sobre cuánto tiene sentido que en la campaña electoral uruguaya se esté debatiendo sobre estos temas. Vamos a ver un poco lo que decían los senadores Daniel Cagiani del Frente Amplio y Javier García del Partido Nacional en el debate en el Senado. La comunidad internacional se ha expresado sobre esos temas. Algunos a favor, otros en contra y otros que hemos intentado decir que nos falta información para saber realmente lo que sucedió, para poder expresarnos sobre el fondo del asunto, ¿no? Que creo que eso es lo que tenemos que debatir acá. No qué opinión tenemos sobre el gobierno de Venezuela, sobre la democracia o la dictadura en Venezuela, y qué hacen los partidos políticos en Uruguay con respecto a eso. Porque en realidad eso es una discusión que hace más bien no a la campaña electoral de Venezuela, sino a la campaña electoral de Uruguay. No la de julio, sino la de octubre. Sería lo que más desearía, que el sistema político uruguayo estuviera unido reclamando la democracia y la libertad en Venezuela. Pero no es así.
porque hay sectores políticos y hay dirigentes políticos en Uruguay de la izquierda uruguaya que le tienen miedo a Maduro, que tienen miedo por lo que revele el despecho del criminal. Algún día nos enteraremos de las deudas y el precio que tiene el silencio en algunos dirigentes en Uruguay. Esta discusión entonces sobre el valor de la democracia, de los derechos humanos y de las percepciones y opiniones que tenemos desde Uruguay sobre otros países, pero también a veces desde la izquierda, desde el Frente Amplio, se señala cierta hemiplegia, podríamos decir, del actual oficialismo al señalar con tanta contundencia denuncias, por ejemplo en el caso de Venezuela, y estar omiso, digamos, respecto a situaciones como la represión en Chile o las más de 39.000 muertes que llevan los ataques israelíes en la Franja de Gaza, como que hay una especie de percepción y opinión selectiva respecto a los temas de derechos humanos. Quería consultarles cómo ven. A ver, por ejemplo, yo le voy a hablar de los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Los falsos positivos eran cuando durante el gobierno de Uribe, que tenía mucha relación cercana con el presidente uruguayo en cuanto a su afinidad, en el enfrentamiento con la guerrilla y demás, hacían, para decirlo en estos términos, una especie de estímulo. ¿Cuál era el estímulo? Por cada guerrillero que se abatía, había una especie de productividad por efectividad en el ejército. Llegó un momento en que no encontraban guerrilleros. Entonces, ¿qué hacían? Ponían campesinos, le ponían el uniforme de la FARC o alguna otra guerrilla, ¡ping!, y lo bajaban. Y empezaban a cobrar por eso. En eso, en Colombia, se llaman los falsos positivos. ¿Saben cuántos fueron? Miles los de muertos de eso. En un gobierno como el gobierno de Uribe. En Bolivia vino a la asunción del presidente de la calle Pou una señora que dio un golpe de Estado. En Brasil se supo que el rey de los coimeros, que era el presidente de la Cámara de Diputados de la época, fue el que habilitó el impeachment contra Dilma Rousseff. Es decir, y sin embargo no hubo tanto pronunciamiento, ni siquiera pronunciamiento. Entonces, yo asumo, y lo dije en el primer bloque, o la primera parte de este bloque, mejor dicho, que en el Frente Amplio tenemos visiones distintas sobre todo el proceso. Lo digo sin ambaje. Nosotros, desde nuestro lado, hemos sido muy claros en declaraciones, en decirlo en cuanto lugar hay. Ahora, yo creo que el Uruguay y el abordaje que por lo menos desde mi lado es, entiendo que hay que mirarlo desde qué lado del Uruguay, como ha sido toda su historia, puede contribuir a que este proceso sea menos doloroso para el pueblo venezolano. Y que se mire menos al efecto interno, porque otra parte del debate, y Jorge y yo participamos del debate, se nombraba muchas veces al candidato del Frente Amplio. Se lo llevaba a sala cuando estábamos hablando de Venezuela. Y agrego, cuando comienza el tono de una participación te marca cosas. Y el tono y el efecto inicial de la intervención que se dio fue un tono que se quería generar un hecho político, desde mi opinión, claro, pensando en Uruguay. Entonces, yo creo que si nosotros despejáramos el factor elecciones del Uruguay, no habría, como pasó tantas veces, capacidad de generar acuerdos. Pero creo que estaba mucho más mirada la sesión ahí que en Venezuela. Eso, por lo menos, desde mi punto de vista. A ver, si a mí me invitan un día a hablar sobre lo que hizo Hamás el 7 de octubre o la actitud de Israel en la Franja de Gaza y con Hezbollah y demás, yo vengo. Si quieren hablar de lo que pasó en México o de lo que pasó en Colombia o de lo que pasó en Bolivia, podemos hablar. Pero hoy estamos hablando de Venezuela. Pero no se promueven activamente acciones en el Senado, por pero ejemplo, el Frente Amplio las puede promover. Claro, pero a lo que voy es que lo y que yo se cuestiona es que el sí, Partido Nacional está algunas de esas promoviendo las promovimos, ¿cómo no? Pero hay algunas que están más cerca. Y además, de algún modo, todos ciframos esperanzas en los acuerdos de Barbados que empezaban a generar una salida. Y acá tenemos muchos venezolanos que también nos visitan y que también están preocupados por su país. Son los latinoamericanos, los mismos que siempre tuvieron un lugar en nuestras preocupaciones. Y entonces nosotros empezamos a mirar Venezuela, y hoy estamos hablando de Venezuela, y el Frente Amplio no tiene una sola opinión. Y les cuesta mucho explicarla. Yo acá tengo la declaración, mirá qué linda declaración.
del 29 de julio, el buró del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, o sea, es un partido internacionalista, hace un llamado a las fuerzas genuinamente democráticas, populares y patrióticas a unir fuerza para defender la voluntad del pueblo venezolano, que se expresó el domingo 28 de julio. Alerta a la opinión pública internacional. Nosotros, que así como el gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo venezolano de los derechos sociales y económicos, hoy pretende privarlo de sus derechos democráticos. El Partido Comunista de Uruguay es al revés. Este Partido Comunista era aliado central de Chávez, uno de los principales aliados de Chávez. Fue intervenido por Maduro cuando empezó a pensar diferente. Y hoy está en la oposición. No tiene nada que ver con María Corina Machado, pero está siendo vulnerado sus derechos. No puede participar, está ilegalizado. Y opina diferente del Partido Comunista de aquí. O sea, el Frente Amplio tiene un problema, y cuando se trae a sala en un debate al candidato del Frente Amplio es porque el candidato del Frente Amplio no es claro. Entonces, que cada uno se pronuncie, porque nos tenemos que pronunciar, porque la pregunta es, el gobierno uruguayo tuvo que reaccionar y ha sido expulsado de Venezuela. ¿Qué hubiera hecho el Frente Amplio si gobernara? Y sus candidatos están claros que van a competir por eso. ¿Qué posición tienen al respecto? Y les cuesta mucho, porque una parte del Frente Amplio vería bien un pronunciamiento y la otra lo vería mal, o a la inversa. Y ese es el problema que tiene la izquierda. Y yo creo que tenemos que reaccionar como país. Siempre acá hubo una unidad nacional en la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia. Y con José Carlos estuvimos codo con codo del mismo lado en la lucha contra la dictadura. Y el plebiscito del 80, que fue la primera derrota democrática que tuvo la dictadura, fue reconocido por la propia dictadura. Se quería eternizar si hubiera ganado el sí, y ganó el no con la resistencia popular y todas las limitaciones que había. Esas cosas nos unieron detrás de esos principios. Hoy no podemos tener diferencia. Nos están haciendo un fraude en la cara. ¿Cómo se puede justificar eso? Si el Frente Amplio cambia de posición ahora, con las nuevas pruebas que hay, deberíamos hacer otra sesión del Senado, que la convoque el Frente, y cambiamos la declaración, y traiga una en que podamos cuestionar a la dictadura o al golpe de Estado en Venezuela. Sí, yo tengo la impresión de que en realidad, si no estuviéramos en campaña electoral, nos estaríamos felicitando de que el grado de acuerdo en el sistema partidario uruguayo, la mayoría que hay para considerar que esto no está nada bien en Venezuela, es importante. Pasa que estamos en campaña electoral. Y yo no sé tampoco si acá el tema es esperar a que haya algún pronunciamiento, porque en realidad la información sobre qué pasó ese nefasto, esas nefastas 6 horas que pasaron entre que terminaron de votar y salieron así que ya tenían el 80% contado, es de muy mala calidad. O sea, ni siquiera hay un relato del gobierno de Venezuela sobre qué fue lo que pasó, ese sistema que era tan seguro y sin embargo parece que fue hackeado. Ni siquiera sumaron 100% ¿no? los... Muy seguro, no le dieron los números. Los números. Era muy seguro, pero se hackeó. Y después se deshackeó tan maravillosamente que ya había contado todo. Bueno, ¿qué pasó con eso? Pues tampoco hay un relato hora por hora, digamos, de la oposición de qué pasó en ese rato, ¿no? Ahora, a esta altura del partido el problema no es, lamentablemente, a esta altura de la semana ya, que aparezcan algunas actas, ¿no? La oposición hace días que las publicó. Sí. Están con el código de barra y con el QR que demuestra que son las auténticas. Por eso es muy difícil para Maduro falsificarlas. Eso es la parte buena del sistema. Nosotros, ¿quién cuenta los votos? Y acá habría que haber un experto informático. Yo creo que lamentablemente falsificar cosas es cada vez más fácil del mundo, ¿no? Pero hasta videos. Pero se ve que le lleva un tiempo, ¿no? Te agarran a vos hablando, te hacen un Mm. video en que estás defendiendo a Maduro. La inteligencia artificial. Pero, no sé, el problema para mí es que yo nunca creí que aquello de que los enemigos de mis enemigos sean mis amigos, ¿no? No lo creíamos durante la dictadura. Vos no ibas a defender lo que sea a China comunista porque estuviera en contra de la dictadura uruguaya. Era todo más simple. Pero estabas de un lado o del otro. Ahora es igual. Estás de un lado o estás del otro. Ahora, acá me parece que en realidad no se podía, Jorge, aprobar una declaración. No podían pretender que
¿Le mostraron la declaración antes para negociarla? No, porque estábamos, pero no. Pero decía una declaración que condenaba a los cómplices uruguayos. Están equivocados. No seas malo. Están equivocados. Para aclarar eso. Nosotros no esto. presentamos la declaración, porque queríamos saber qué hacía el frente. La presentaron, sí. ¿Por qué? Porque el punto 2 solo iba si ustedes hacían lo que hicieron. Entonces está. Si había otra idea. Navegaron con el tema que éramos indignos. Eso fue lo que dijo. Bueno, no, exposición. Pero vos entrás a la sala y decís que son indignos y aparece una senadora al lado tuyo y empieza a los gritos a decirte traidores y de todo un poco, ¿tá? Ese es el clima que se quería generar. Punto. Y después, a las 2 horas. O a la hora y media viene la declaración, pero quiero ir a un punto para no perderme de esto, que para mí es central. Capaz que había expectativa que el Frente Amplio como partido saliera a reconocer el triunfo de Maduro. Y el hecho material, absolutamente material, es que la declaración del Frente Amplio no reconoció el triunfo de Maduro. Lo que exigió y pidió era que en esas horas y en ese momento aparecieran lo que el tema de las actas y los organismos a los cuales se hacía referida, pero no lo reconoció. Es decir, el acto material, porque es lo que hace un partido político siempre. Reconoce o no reconoce un gobierno. Bien. ¿Qué es lo que hace un Estado? ¿Reconoce o no reconoce un gobierno? Entonces, el Frente Amplio, en esto, por unanimidad, se paró en esto. Y que hay sectores del Frente que tienen visión distinta. Bueno, pregúntenle a Mujica, que a las horas se desmarcó de la declaración del MLN, que yo estoy lejísimo de esa declaración. El sereñismo está lejísimo de esa declaración. También lo hizo Mujica. Entonces, toda la historia del PSV tiene una historia muy parecida al PRI mexicano. ¿Qué es el PSV? El Partido Socialista Unificado de Venezuela, que era de Chávez, y ahora con Maduro. Es decir, es muy parecido en algunas cosas al PRI mexicano. A las peores partes del PRI. El PRI mexicano, todos sabemos lo que era. Cuando te contaba los votos en México. Pero cuando perdió, entregó. Pero ¿cuántas veces perdió y no entregó? No. Sí, claro. Que no me quiero, Jorge, José Carlos y Marcelo, no me quiero meter para nada en México. Sería abrir otra puerta. Les agradezco muchísimo. No tenemos todo el tiempo que tenemos en el Senado para los debates. Les agradecemos mucho la participación en Ciclo y seguimos adelante. Bueno, gracias, que anden bien. Gracias. Esto recién empieza. Y así finaliza Ciclo. Los esperamos el próximo jueves a las 20 por nuestro canal de YouTube y también por la red del interior del país. Recuerden que si les gustó este programa pueden dejarnos un me gusta en el video y también algún comentario sobre qué les gustaría, qué temas les gustaría ver en próximos programas de Ciclo, porque nos interesa muchísimo su opinión. Y recuerden que todo esto es posible gracias a la suscripción de muchos de ustedes, así que quienes no sean todavía suscriptores de la Diaria, les invitamos a pasar por nuestra página web, ver las diferentes posibilidades de apoyar, por ejemplo, emprendimientos como este. Nos reencontramos la próxima semana.